caso lo entendemos como aquel tipo de investigación empírica, entendiendo a la investigación empírica como aquella en la que se recolectan y analizan datos, que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde los límites del fenómeno y el contexto no se muestran de manera precisa y en el que múltiples fuentes de evidencia son utilizadas. Esta definición me gusta mucho, es de Ernest Jean de 1989 y considero que es como muy entendible. ¿Pero qué es un caso? Un caso lo podemos entender como toda aquella circunstancia, situación o fenómeno sobre los cuales se requiere información o que pueden ser objeto de alguna investigación. En la generalidad, más no es una limitante, es usualmente utilizada este método de investigación para las ciencias de la salud y las sociales. En este caso que estamos abordando temáticas económicas, políticas, jurídicas, justamente va de la mano. Sin mayor preámbulo, vamos a contestar la pregunta, ¿cuál será nuestro estudio de caso? Nuestro estudio de caso básicamente serán los gobiernos de izquierda y derecha en Latinoamérica. Por la cuestión del tiempo que tenemos para dar esta exposición y haciendo un análisis de los posibles contrastes que pudiéramos obtener derivados de esta investigación, elegí que fueran dos países. El nuestro, evidentemente, en el cual vamos a abordar dos periodos presidenciales, el de Lázaro Cárdenas del Río y el de Manuel Ávila Camacho. Por otra parte, también vamos a abordar el régimen de la República Chilena, donde básicamente vamos a analizar el periodo presidencial de Salvador Allende Gossens y la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte. Vamos a comenzar, compañeros. El gobierno de Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas. Aquí los que ya tuvimos oportunidad de estar en algunas sesiones anteriores, ya lo analizamos a detalle, también analizamos cómo influyó su actuar en la política actual de México y cómo ha sido la inspiración para que múltiples movimientos sociales e incluso partidos políticos lo tomaran como referencia. Derivado de ello, voy a exponer algunos aspectos que considero que son fundamentales para que podamos comprender y analizar por qué determinamos que el gobierno de Lázaro Cárdenas se considera de izquierda. Antes que nada, pues vamos a dar un breve antecedente. Como bien sabemos, Lázaro Cárdenas fue un discípulo de Plutarco Elías Calles. Recuerden este periodo del Maximato, que justamente finalizó cuando Lázaro Cárdenas fue designado como presidente a través de una votación democrática. Y posteriormente, Elías Calles sería expulsado de nuestro país por ahí en 1936, donde ya se fue exiliado a Estados Unidos y se quitó como esta presencia que tenía en la decisión más bien en la influencia que él tenía en la decisión en la toma de decisiones políticas de los actuales, de los gobiernos de ese entonces. Cabe mencionar que Lázaro Cárdenas apoyó a Plutarco Elías Calles en la implementación del Plan Agua Prieta, que básicamente su objeto era desconocer al presidente Venustiano Carranza para volver a tomar el orden nacional como tal. De 1928 a 1930 fue gobernador del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas, y también fungió como secretario de Gobernación en el gabinete presidencial de Pascual Ortiz Rubio. También, como lo hemos señalado con antelación, fue dirigente del Partido Nacional Revolucionario. Y su periodo presidencial, a partir de él, recuerden que ya fue de 6 años el periodo presidencial, comprendió del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Ahora, recordemos que con este periodo presidencial se dio fin al caudillismo entendido como aquellos líderes políticos, una persona que tenía mucha presencia, incluso era un líder carismático. No obstante, ya no se pretendía que fuera una sola persona la que tuviera la influencia política en la toma de decisiones, sino que más bien fuera de una manera colegiada, una manera corporativista. Y como lo hemos señalado, básicamente esta perspectiva cooperativista que tenía Lázaro Cárdenas se dividía en sectores, los cuales corresponden al campesino, al obrero, al popular y al militar.
Y en esta idea de su corporativismo, lo que él pretendía era instaurar una estructura de carácter corporativo. ¿Qué se refiere esto? A que los intereses del ciudadano no fueran abordados, no fueran vistos, no fueran tratados desde la particularidad de la persona, sino más bien como una colectividad, justamente caracterizada por estos sectores que les acabo de señalar. Dentro de los grandes logros que se asocian a una política de izquierda está la creación de los organismos sindicales. Los organismos sindicales, los sindicatos, nosotros recordemos la época posrevolucionaria donde el obrero era mal pagado, donde no habían prestaciones sociales claras, donde el patrón básicamente tenía la toma de decisión, donde no se defendía al trabajador. Pues lo que se hizo fue hacer asociaciones donde básicamente lo que se pretendía era velar por sus derechos, el reconocimiento de los mismos, la asociación. Y entonces esta asociación de trabajadores que velan por sus derechos laborales es lo que conocemos como sindicatos. Particularmente Lázaro Cárdenas coadyuvó en la creación de dos muy importantes en ese entonces, que es la Confederación Nacional Campesina, que tenía que ver con todo el sector campesino, la cuestión agrícola, la cuestión ganadera, la cuestión de la producción de la tierra como tal, y también en la Confederación de Trabajadores de México, que posteriormente tendría una fuerza política bastante determinante en nuestro país. También dentro de los aspectos muy importantes en cuestión de una política de izquierda es que Lázaro Cárdenas impulsó la nacionalización de los ferrocarriles. Los ferrocarriles en ese entonces recordemos que era uno de los principales medios para el tránsito en la República, tanto de personas como de materias primas. Y él justamente lo que hizo es que los ferrocarriles fueran del pueblo mexicano, que este fuera el responsable de administrarlo y que el mismo pueblo fuera el que tuviera la utilidad o el beneficio del uso de este sistema ferroviario. Y otra súper importante, de hecho, cuando leemos ahí los textos, la que consideran de lo más relevante en el aspecto de izquierda de Lázaro Cárdenas fue la expropiación petrolera. Recordemos que la cuestión energética por ahí de esos años ya empezó a tomar un auge bastante importante porque un elemento súper importante en el metabolismo industrial, en el proceso productivo, es la energía. Sin energía, nada camina. Y justamente lo que se hizo es decir, el petróleo es de los mexicanos. Si bien nuestra Constitución de 1917 establece que los recursos son de los mexicanos, ¿por qué el petróleo no? ¿Por qué no vamos a obtener recursos justamente de este sector energético? Y básicamente en términos generales fue lo que él apoyó en cuanto a la nacionalización de ferrocarriles y en cuanto a la expropiación petrolera. Por otra parte, y sumamente importante también, es que Lázaro Cárdenas fue un férreo impulsor de la reforma agraria. Recordamos qué es la reforma agraria. Si bien en México, si no mal recuerdo, es el 10º país con una extensión territorial muy amplia. En México hay una diversidad de ecosistemas que permite producir diversos cultivos y también la gestión de diversos ganados. Teníamos tierra, teníamos recursos naturales, pero teníamos poblaciones con hambre. Y recordemos que uno de los principales cometidos, de las necesidades que derivaron en la Revolución Mexicana, fue el derecho a la tierra, a tierra para producir, para satisfacer las necesidades del pueblo, para darle alimento. Y justamente esto es lo que impulsó Lázaro Cárdenas, la reforma agraria. La reforma agraria, ¿cómo la podemos entender? La podemos entender como este fenómeno en el cual se dio el reparto agrario. ¿Qué fue el reparto agrario? Donde al sector campesino se le dotó de tierras para que ellos, a su vez, pudieran producir con estas ciertos productos que les dieran un ingreso y que a su vez ayudaran a satisfacer sus necesidades alimenticias. Se tiene un estimado que durante el sexenio de Lázaro Cárdenas aproximadamente fueron repartidas 18 millones de hectáreas en dos aspectos, en comunidades agrarias y en cuanto a ejidos.
No sé si tengan muy bien clara la diferencia del ejido. Son en algunos aspectos similares, pero hay un aspecto que también los diferencia. Lo que los diferencia es que el ejido se otorgó mediante el reparto agrario. Ustedes hacían el trámite, llevaban a cabo el proceso correspondiente y el gobierno les dotaba de la extensión territorial para que pudieran ustedes producir. Y la cuestión de la comunidad agraria más bien se refiere a cuando ciertos grupos originarios o grupos de extracción étnica ya detentaban ciertas tierras desde hace muchos años. Por ejemplo, yo tengo esta parcela que a su vez tuvo mi papá y que mi papá la obtuvo por mi abuelo y mi abuelo por su bisabuelo y así un linaje en este aspecto. Y justamente lo que se hizo con la comunidad agraria es reconocer ese derecho constitucionario al aprovechamiento de las tierras. Y pues básicamente se dio el origen al concepto de ejido como tal, como la unidad productiva. ¿Y cuál era la pretensión de esta reforma agraria? Pues básicamente era satisfacer esta demanda popular y la formación de pequeñas unidades productivas con capacidad a autosuficiencia alimentaria. ¿Y qué otros aspectos importantes caracterizan al gobierno de Lázaro Cárdenas? Él fundó el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Recordemos que en ese entonces también lo que se requería era una educación que el general Lázaro Cárdenas denominó como socialista. Socialista en el aspecto de que se enseñaran en las aulas también cuestiones relacionadas con lo social, con los sectores vulnerables, con las necesidades de estos, con la lucha histórica, con los movimientos sociales que originaron todo este sistema político en el cual vivían como tal. Y también con el Instituto Nacional de Antropología e Historia se fue favoreciendo la cuestión cultural, la cuestión de generar conocimiento, la cuestión de reconocer la identidad de nuestros pueblos y justamente también de preservarla para que próximas generaciones tuvieran acceso a estas. Otros aspectos que también quiero compartir con ustedes es que Lázaro Cárdenas, entre muchas iniciativas, también él impulsó la clausura de casas de juego. Si de por sí el mexicano no tenía mucho y por ahí le gustaba el juego y demás, si no era como tan adecuado, que no estuvieran reguladas o que estuvieran operando de manera incondicional. Otro aspecto que caracterizó a este sexenio es que cesó la hostilidad hacia la Iglesia Católica, la que se había caracterizado años antes. Dijo, bueno, pues también si es una cuestión socialista, hay que reconocer los derechos y demás, también está el derecho al libre culto, siempre y cuando ustedes lleven a cabo sus actividades en su esfera y no interrumpan en la mía, pues miren, no me voy a meter con ustedes no se metan conmigo, y empezó a ser como más laxo en este aspecto, más respetuoso, más tolerante. Y también transformó el castillo de Chapultepec, que era la antigua residencia de los gobernantes del país, para crear el Museo Nacional de Historia. Si nos damos cuenta, por ahí el actual presidente más o menos retomó esta idea con la residencia de los Pinos para hacer un recinto cultural. Lázaro Cárdenas siempre se preocupó por los sectores vulnerables, siempre optó por ellos y siempre pensó por la colectividad. No obstante, pues todos los periodos presidenciales finalizan y no necesariamente sigue la misma inercia. Y de tal manera llegamos al gobierno de Manuel Ávila Camacho, que fue su sucesor de Lázaro Cárdenas. Aquí nosotros vamos a identificar lo siguiente en este estudio comparativo. De ser un gobierno de izquierda, un gobierno social, un gobierno que se preocupaba por la colectividad y por las necesidades básicas de los mexicanos, tuvimos un presidente que fue más de derecha, incluso si quieren verlo de centro derecha, y también analizando el contexto, refiere pues a la necesidad económica que había de ese entonces. Y también algo muy importante que tenemos que visualizar aquí es que se tenía una sociedad, una población, un México fragmentado. Había quien estaba de acuerdo con Lázaro Cárdenas, sus políticas socialistas, pero también estaba el otro lado de la moneda, el que no estaban de acuerdo, el que querían ser más conservadores, proteger sus intereses, preocuparse más por el crecimiento económico, y básicamente
lo que se quería hacer era como conciliar. Vamos a conciliar, somos un pueblo y vamos a generar una unidad. Algunos antecedentes de Manuel Ávila Camacho. Él fue secretario de Guerra y de Marina y fue jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Y un dato interesante es que él es considerado el último presidente militar del siglo XX mexicano. Es decir, él fue el último que pertenecía a la milicia. Como le señalaba, el presidente Ávila Camacho, en su discurso desde que era candidato, él abogaba por una unidad nacional. ¿A qué se refería esta unidad nacional? Se refería a conciliar los intereses del sector proletariado, por un lado, con el empresarial. O sea, como afinar esas diferencias que habían entre ambos. Y el rol que tendría el Estado es ser un árbitro dentro de estos para poder solventar todos estos efectos de la sociedad fragmentada en México. Es importante señalar que hubo una particularidad dentro del gobierno de Ávila Camacho, que fue que durante su sexenio básicamente se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial, entendiendo este conflicto bélico como el periodo que comprendió de 1939 a 1945. Y particularmente, ¿esto en qué influyó? En que el gobierno, en ese entonces mexicano, se favoreció de la aportación de materias primas agrícolas, minerales, para la producción de materiales de guerra. Recordamos que lo que se quería básicamente eran los insumos para que se siguiera continuando esta guerra, pues, esta actividad bélica, y a cambio él recibía maquinaria, herramientas, capital, créditos y demás insumos para reactivar la economía mexicana. Esto lo voy a abordar en un momento a mayor detalle. Él es muy importante señalar que favoreció a la burguesía a través de un modelo económico capitalista. Él dijo, ¿saben qué? Yo de plano creo que lo importante es que generemos recursos, estamos endeudados y yo voy a favorecer el modelo económico capitalista, donde básicamente lo que se requiere es generar dinero, es generar una mayor utilidad. Y en cuanto a la política agraria, que impulsó Lázaro Cárdenas, ya no tuvo seguimiento. Él ya prácticamente no la abordó y pues ahí perdió su peso tan importante que había tenido dentro de la sociedad mexicana. En cuanto al aspecto agrario, aquí es importante señalar que él consideraba que la siguiente fase de la reforma agraria que en su momento había implementado Lázaro Cárdenas tenía que ver con la tecnificación de los procesos productivos. Básicamente me refiero a sistemas hidráulicos y lo que favoreció es que terratenientes que tenían grandes extensiones territoriales recibieran tecnologías hidráulicas para poder producir. Me refiero a sistemas de riego, me refiero a canales, me refiero a presas y demás. Ahora, con Ávila Camacho se canceló la educación socialista. Ya no se iban a impartir temáticas tanto de qué es el socialismo, qué es el comunismo, cuáles son sus principios, la ideología, los movimientos de lucha. Derivado de esto, Ávila Camacho modificó el artículo 3 constitucional para potenciar, con el argumento de que quería potenciar una educación integral, científica y democrática para disminuir el analfabetismo en México. En ese entonces se tiene registro que este índice de analfabetismo era mayor al 47%, es decir, la mitad de los mexicanos no sabían leer y escribir. Imagínense la situación cómo estaba. Otro aspecto donde ya se denota que él sí ya tenía una postura más de derecha, más conservadora y sí meramente de economía de derecha, es que suscribió un acuerdo comercial de 1942 con Estados Unidos. ¿En qué consistió este acuerdo comercial bilateral? Por una parte, México tendría la venta, lo principal sería que Estados Unidos tendría la venta exclusiva de México en cuanto a toda la producción exportable de materias
energéticas, principalmente el petróleo, y de fibras duras para la producción de armamento, básicamente. ¿Y qué daría cambio? Daría cambio al gobierno mexicano productos necesarios para el desarrollo industrial, tecnología, maquinaria, principalmente, y herramientas. Porque si bien en México teníamos los recursos, teníamos la gente, no teníamos la herramienta para la transformación de la materia prima, para tener un producto y posteriormente tener una utilidad. Y aunado al conflicto bélico que se suscitó, que fue la Segunda Guerra Mundial, pues aquí todo como un auge muy importante. Como ya lo señalé, también Ávila Camacho permitió que en México, favoreció en México la inversión de capitales extranjeros. Vengan, invierten, utilicen nuestros recursos y dio algunos incentivos fiscales, por ejemplo, con donación de impuestos o algunos créditos, bonos, aportaciones, para que fuera como más atractivo en ese entonces. Les vuelvo a repetir que lo que quería este presidente era favorecer el capitalismo, generar utilidad, tener un crecimiento económico que a la postre se transformara en un desarrollo en nuestro país. Dentro de los aspectos que considero muy importantes de este presidente es que creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí sí, ya se dio cuenta que si bien tenemos muchísimos trabajadores, tenemos muchos gremios, ya estamos favoreciendo, ya estamos potenciando la fuerza laboral, él se dio cuenta de la necesidad de la seguridad social. ¿De qué nos referimos a la seguridad social? A que el trabajador tuviera acceso a la salud principalmente y a prestaciones sociales, porque prácticamente antes no había nada. Y esto también posteriormente se reflejó en la promulgación de la ley del Seguro Social. Otro aspecto importante de este gobierno es que impulsó, más bien creó el Instituto Nacional de Cardiología. Para finalizar y para enfatizar aún más en el gobierno de derecha de Ávila Camacho, principalmente en el aspecto económico, me di la tarea de buscar algunos discursos de él y encontré uno de 1939 que dio en la Ciudad de México, del cual les voy a leer textualmente una parte de este discurso. Ávila Camacho señaló que solo favoreciendo económicamente al país se puede vivir en toda su plenitud la verdadera revolución, porque solo entonces al régimen de la riqueza producida se podrán aplicar las normas de la justicia social. Si nos damos cuenta, él justificó que para poder obtener esa justicia social, pues se requería de ingresos, se requería de un crecimiento económico. ¿Y cómo se iba a lograr? Pues atrayendo la inversión extranjera y adoptando algunas políticas ya no tanto socialistas, sino completamente capitalistas. Otro aspecto muy importante de que sí yo le reconozco bastante a este presidente es que él fomentó el incremento de las redes ferroviarias. Les vuelvo a enfatizar, era súper importante para poder mover personas, para poder mover materia prima, para poder mover productos, y él se dio cuenta que era súper importante en ese entonces. Imagínense, hace 100 años cómo eran las redes ferroviarias, cómo eran las carreteras, y algo que también impulsó él mucho fue el incremento de las redes de correos y de telégrafos. Como nos podemos dar cuenta, si bien tuvimos con Lázaro Cárdenas un gobierno de izquierda, posteriormente cuando llega Ávila Camacho dice, oye, pues yo no estoy de acuerdo como en algunas cuestiones, yo creo que si bien tu gobierno dio atención a las necesidades de un contexto específico, pues ya estamos en otro donde básicamente lo que queremos es un desarrollo estabilizador, queremos conciliar intereses de la sociedad, pero también requerimos un crecimiento. Y aquí fue justo el momento coyuntural donde un gobierno de izquierda, un gobierno socialista, un gobierno popular, más no populista, pues empezó a irse como al lado oscuro de las corrientes de derecha, y se entiende, porque en ese entonces lo que quería justamente era la obtención de mayor riqueza, y pues ¿cómo se iba a obtener? Pues a través del capitalismo. Ok, esto es en cuanto a México. Si nos damos cuenta, si bien fue un cambio de gobierno, no fue tan radical como lo vamos a ver en este segundo estudio de caso. En Chile, la República Chilena. Vamos a abordar primero el gobierno de Salvador Allende Gossens.
Aquí les tengo algunos datos que quiero compartirles. Más bien, el antecesor de Salvador Allende fue Eduardo Frei Montalva, del Partido Demócrata Cristiano, el cual estuvo en la presidencia democrática desde el 3 de noviembre de 1964 hasta el 3 de noviembre de 1970. Previo a ser presidente de la República Chilena, él tuvo varios puestos políticos, entre los que destacan ser diputado, ser ministro de Salubridad, como paréntesis, Salvador Allende fue médico cirujano, es decir, él tuvo el contacto con la población, tuvo como ese lado sensible de ver las necesidades, de qué es lo que adolece, de qué requiere. Cierro paréntesis. Y también se desempeñó como senador durante 25 años. No les voy a decir personaje, pero varios lo vamos a asociar. Él, Salvador Allende, fue 4 veces candidato a la presidencia. De hecho, en la 4ª vez ya estaba como medio quemado, ya no se tenía como tanta certeza de que él fuera el candidato adecuado del bloque de izquierda socialista. No obstante, logró que él fuera el candidato, y no solo eso, sino logró la presidencia. En los comicios obtuvo el 36.6% de los votos, con una unidad popular que se integró de los partidos socialista, comunista, radical y socialdemócrata, entre varios. Y le ganó a Jorge Alessandri, que era el candidato de derecha, y la diferencia de los comicios fue, si no mal recuerdo, de no más de 1.5 puntos porcentuales. Es decir, fue una elección bastante pareja que ganó Salvador Allende. Ahora, en el contexto en el que estuvo Salvador Allende, ahí por ahí de 1970 y previo, también tenemos que nosotros entender la polarización de los poderes que habían en toda la región latinoamericana y en todo el mundo, derivado de la Guerra Fría. Recordemos que la Guerra Fría fue este conflicto político, económico y militar, donde básicamente estaba el bloque occidental, que defendía el capitalismo, y por otra parte estaba el bloque oriental, que defendía el comunismo. Esta lucha de capitalismo, imperialismo contra el comunismo, socialismo, era como que tenía las cosas tensas. Él estuvo en este contexto. Y es muy importante este dato que les voy a decir. Salvador Allende se considera el primer político de orientación marxista en el mundo que accedió al poder a través de elecciones democráticas en un Estado de Derecho. Si bien ya teníamos otros políticos que dentro de su gobierno se consideran marxistas y comunistas, ninguno había llegado al poder por una votación democrática. Él fue el primero en el mundo que lo logró. De esta manera, fue presidente electo desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973. Ahorita vamos a ver por qué. El periodo presidencial de los chilenos era de 6 años y él solamente duró casi 3. En un momento vamos a saber por qué. Ahora bien, ¿cuáles son las características por las cuales nosotros podemos señalar que el gobierno de Salvador Allende fue de izquierda? Una, pues, súper evidente, es que él intentó establecer un Estado socialista, un Estado que se preocupara por los sectores sociales, por los trabajadores del campo, por los obreros, por el que no tiene, él buscaba una distribución de riquezas. Y también de los aspectos que caracterizaron a su gobierno es que él favoreció la estatización de las áreas claves de la economía. Hay que retomar las áreas claves de la economía, como está el sector agrario, como está el sector laboral, como está el sector minero, el sector energético, y vamos a darles ese auge. Y a manera de analogía, así como lo que hizo Lázaro Cárdenas con el petróleo, él lo hizo con el cobre. Logró la nacionalización del cobre, que en ese entonces se consideraba uno de los principales ingresos en cuanto a la República Chilena. Y también dio continuidad a la reforma agraria. Dentro del gobierno de Salvador Allende,
pues ya al pasar de los años se empezaron a dar una serie de problemas, principalmente en términos económicos. ¿A qué problemas económicos me refiero? Imaginémonos que tenemos una república y que de repente tienen problemas de inflación, que creció el déficit presupuestario, que la política monetaria se descontroló, que va cada vez disminuyendo más la reserva de dinero del país, que hubo una descompensación en la balanza comercial, es decir, en las importaciones y exportaciones, que empezó el desabasto de mercancías. Imagínense, que disminuyeron los salarios, que se propició el mercado negro, que empezó a tener más auge y sobre todo que debido a que este gobierno se caracterizó por ser un gobierno socialista, pues Estados Unidos no se iba a quedar cruzado de manos. Y justamente lo que hizo es hacer un bloqueo económico. Bloqueo económico en cuanto a que dejaron de recibir créditos y recibir inversión de ciertos países, justamente para limitar su actuar en términos económicos. También, ya en esta época, estoy hablando por ahí del 72, 73, incrementó la polarización del pueblo chileno. Empezaron a haber muchas fricciones entre el Ejecutivo con el Poder Judicial e incluso también ya después con el Poder Legislativo. Ya empezaron como muchas fricciones. La misma sociedad también ya empezó como a fragmentarse. Estaba quien era de derecha, estaba quien era de izquierda, estaba quien estaba de acuerdo, quien no estaba de acuerdo. Ya empezó como una fricción también muy fuerte a nivel de sociedad y justamente la prensa influyó mucho. La prensa, incluso financiada en algunas partes por Estados Unidos, pues justamente empezó a desprestigiar este movimiento. Hubo un evento que también particularmente ya hizo más tensa todavía la situación, que fue el paro de octubre de 1972. Una agrupación, este paro se refiere a un evento en el cual una agrupación de dueños camioneros, liderados por León Bailarín, con el apoyo de otros gremios, realizaron un paro nacional en octubre, donde básicamente dijeron, no va a haber transporte de camiones. Imagínense, si de por sí tienen una economía frágil y de repente ustedes no tienen cómo transportar su materia prima, no tienen cómo transportar su mano de obra, no tienen cómo transportar sus productos, pues todavía se agravó más este problema. Ya estaba como muy tensa la situación. Y también ya empezó a debilitarse la imagen pública de Salvador Allende, particularmente, sobre todo por la situación económica tan desfavorable que estaba habiendo en el país y pues por la presión de los grupos de choque que lo que querían es que pues ya, que terminara esta postura socialista y que se fuera más a la conservadora, más a la cuestión neoliberal, más a la cuestión de producir, más a la cuestión de favorecer a la burguesía. Y encontré que hubo un estudio que se hizo de la aprobación del presidente y para abril de 1972 se tenía un 64.1% de aprobación. En enero de 1973, es decir, eh, casi 3 trimestres después, bajó al 40.8 este índice de aprobación. Es decir, en menos de un año disminuyó 24 puntos porcentuales aproximadamente la aprobación que se tenía del presidente. Ya era una figura que se estaba desgastando y que cada vez perdía más fuerza política. Y evidentemente los grupos de choque, los contra, ya estaban por ahí preparando sus estrategias para ellos detentar el poder. Y de esta manera, por ahí de finales del 72, inicios del 73, comenzaron los primeros indicios de un golpe de Estado. El 29 de junio del 73 se suscitó un evento que se denominó el tanquetazo, como tanque de guerra, tanquetazo. Básicamente, el regimiento blindado número 2, al mando del coronel Roberto Soper, intentaron tomar la Casa de la Moneda, pero el evento no fue fructífero. La policía que estaba defendiendo logró que no se llevara a cabo este evento. No obstante, ya estaba el primer antecedente de un intento de golpe de Estado. Y también en este entonces justamente coadyuvó, más bien se sumó en que se estaba suscitando una crisis institucional.
había una desintegración en su gabinete y habían conflictos de poder habían conflictos del poder con los otros poderes del Estado, particularmente con el judicial, y hubo una polarización del ejército. Hubieron quienes dijimos, hicimos un juramento, somos leales al pueblo, a nuestros cometidos, y hubieron quienes dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no estoy como tan seguro, y por ahí empezó a gestarse un golpe de Estado. Él ya lo preveía. En esta diapositiva me gustaría hablarles de qué es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es aquel proceso, aquel mecanismo para la obtención del poder público de un modo repentino por parte de un grupo de poder. Este proceso vulnera las normas jurídicas o los procedimientos establecidos, los procedimientos legales establecidos para la sucesión del poder. Hay como una controversia si el golpe de Estado solamente lo puede hacer cualquiera o lo puede hacer solamente la milicia. Yo soy de la corriente de la teoría clásica que el golpe de Estado tiene que ser por los grupos armados, tiene que ser por el ejército. Solamente si lo hace el ejército puede considerarse un golpe de Estado. Y pues este evento se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1973 en la en el Palacio de la Moneda en Chile, donde básicamente un grupo que fue integrado por las Fuerzas Armadas chilenas, entendiéndose por esta tanto a la Fuerza Aérea como al Ejército, la Armada, derrocaron al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de izquierda representado por la Unión Popular. De esta manera se suscitó no se le puede llamar gobierno, tiene que ser una dictadura de Augusto Pinochet Ugarte. Un dictador que básicamente estuvo casi 17 años en el poder, desde 1973 a 1990. De él tengo aquí unas notas que quiero compartirles. Augusto Pinochet, como antecedente, fue designado por Salvador Allende como comandante en jefe del Ejército de Chile el 23 de agosto de 1973. Es decir, no pasó ni un mes en su cargo hasta que orquestó y fue uno de los partícipes para este golpe de Estado. Y pues, ¿qué significó este golpe de Estado? Básicamente significó el fin de la República Presidencial. ¿A qué me refiero con República Presidencial? Aquel Estado democrático con una división de poder clara. Aquí inició el terror para nuestros hermanos chilenos. Algunos aspectos que quiero compartir con ustedes que caracterizaron este gobierno son los siguientes. Uno, implementó la liberación económica. Él también ya tenía estaba casado con esta escuela de los Chicago Boys sobre el neoliberalismo, y él básicamente lo que quería era mejorar el crecimiento económico de la República Chilena, pero ¿a qué costa lo hizo? Dentro de la dictadura de Pinochet, podemos identificar tres fases. La primera es cuando pasa este golpe de Estado y es designado presidente de la Junta Militar de Gobierno. Aquí, pues básicamente el ejército tomó el poder y dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser el presidente de la Junta Militar y vas a ser el representante del Ejecutivo, vas a ser la persona que detente el poder junto con nosotros. Posteriormente, el 27 de junio, a él se le confirió el título de jefe supremo. Si bien era el presidente de la Junta Militar, también ya fue conocido como jefe supremo. Y posteriormente ya él obtuvo la figura de presidente en dos periodos. El primero el diciembre de 1974 a marzo de 1981 y posteriormente de marzo de 1981 al 11 de marzo de 1990. Cabe señalar que en 1980 Pinochet modificó la Constitución de 1925, incrementando el periodo presidencial de 6 a 8 años. ¿Qué hizo Pinochet cuando en su dictadura, entre muchas atrocidades y aspectos negativos en contra del libre pensamiento, de la contra del pensamiento de izquierda? ¿Qué hizo? Prohibió los sindicatos, prohibió las asociaciones, los disolvió.
privatizó la seguridad social y empresas estatales. Todo su gobierno, toda su dictadura se caracterizó por una transgresión de los derechos humanos. ¿A qué derechos me estoy refiriendo? Al derecho de libertad de expresión, al derecho de libertad de imprenta, al derecho de libre tránsito, al derecho de asociación, que es bastante importante. ¿Qué otros aspectos caracterizó a esta dictadura? Él implementó bastantes políticas de represión, les vuelvo a repetir, principalmente en cuanto a derechos de expresión, de pensamiento, de asociación. Se anularon, se eliminaron los derechos políticos electorales, nadie podía votar, nadie podía ser votado en un proceso electoral, se acabó el libre tránsito y se acabó el derecho de la libre imprenta. O sea, fue un gobierno autoritario, dictatorial, un gobierno que centralizaba todo, un gobierno que si no estás con él, estás en contra. En este contexto, creó la Dirección de Inteligencia Nacional. Esta Dirección de Inteligencia Nacional era una especie de policía secreta de esta misma dictadura militar. Y esta dirección fue responsable de muchísimos casos de infiltración política, de transgresión de derechos humanos, y en esto podemos encontrar muchísimos expedientes de asesinatos, de secuestros, de violaciones, de tortura de personas. Incluso aquí podemos visualizar en las imágenes cómo era un gobierno represor, un gobierno autoritario, un gobierno fuerte. ¿Qué es lo primero que hizo como dictador Pinochet? Pues a través de la cadena nacional de radio y televisión, él dio distintas órdenes. Por ejemplo, proscribió los partidos políticos, disolvió el Congreso Nacional. Imagínense, al poder legislativo lo deshizo, ya no había representantes, no había contrapesos, no había un poder judicial, básicamente todo era autoritario. No, él tomaba las decisiones, era unilateral, restringió los derechos civiles, restringió los derechos políticos y ordenó la detención de muchísimos líderes de la Unidad Popular. Y también, entre otros aspectos, él decretó un toque de queda que básicamente duró por ahí hasta enero de 1987. Este es uno de los episodios más oscuros de los dictadores de América Latina, y sí fue una cuestión lamentable, 17 años de terror. Imagínense que nosotros no podíamos reunirnos como ahorita, que no tuviéramos opinión pública, que nuestra educación fuera limitada, que tuviéramos miedo de salir a la calle, que no pudiéramos tener nuestras propias cosas. Es una cuestión sumamente delicada, una cuestión en contra de los derechos, un retroceso en cuanto a todas las garantías y derechos constitucionales. De verdad fue creo que no me alcanzan las palabras para poder definir todo los aspectos negativos y autoritarios y en contra del habeas corpus que caracterizó este tipo de gobierno. Pero por ahí se señala que cuando la luz es más oscura es porque los rayos del amanecer van a salir. Y también cabe mencionar que durante esta dictadura pues hubieron movimientos en contra, hubieron muchísima gente que dio su vida por alzar la voz, o sea, por ser contra, por ser un grupo de oposición. Y hay una figura muy importante que les quiero platicar, que es el plebiscito nacional de 1988. ¿Cuál fue el propósito de este plebiscito nacional? Un acuerdo, un decreto, una disposición oficial nacional. El propósito, básicamente, era decidir si Pinochet podría ser reelegido como presidente de la República por otro periodo de 8 años. Esto en razón de que en la Constitución reformada se había establecido que no podría reelegirse y que solamente podría ser por 8 años, pero él, bastante listo, bastante abusado, dijo, pues, ¿por qué no hacemos un plebiscito para que el pueblo lo defina como tal? Afortunadamente, el pueblo se manifestó y los resultados fue que el 55.99% de los votantes dijeron no a la reelección, no a que sea candidato, contra un 44.1% que señaló que sí.
Esto significó que después de casi 2 décadas, yo le llamo de terror, de autoritarismo, de una dictadura así súper tremenda de ultraderecha, Chile volvería a ser una república democrática presidencial. De esta manera, Patricio Aylwin Azocar, del Partido Demócrata Cristiano, el 11 de marzo de 1990 obtiene la presidencia y regresa a Chile la vida democrática. Cabe mencionar que Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta el 10 de marzo de 1998 y al día siguiente asumió su cargo como senador. Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006 en Chile y se encontró bajo un arresto domiciliario. Aquí es muy importante señalarles que él tenía muchísimas querellas y muchísimas denuncias, tanto nacionales como internacionales, en su contra. Cuando él murió, aún se encontraban pendientes 300 cargos penales. De verdad que fue una cosa tremenda. Algunas de las consecuencias de la dictadura de Pinochet fue la concentración de riqueza. Si bien se buscó un crecimiento económico y lo logró, la riqueza fue de unos cuantos y la brecha de la desigualdad social y económica pues cada vez fue más distinta. Estuve buscando algunas fuentes y encontré variaciones donde algunos refieren que se tuvieron a más de 40,000. Algunas otras fuentes refieren 80,000 víctimas, víctimas de golpizas, víctimas de tortura, de persecuciones, de amenazas de muerte, de violaciones, una cuestión bien intensa. Y también, dependiendo la fuente, se tienen registros de que hubieron más de 3,000 a 4,000 desapariciones. Imagínense que ustedes, por pensar distinto, de repente llegan y nos privan de nuestra libertad, nos dan una golpiza, nos desaparecen, una cosa tremenda. Y pues evidentemente estos son los resultados de 17 años de dictadura de este gobierno. A diferencia del primer estudio de caso que tuvimos en México, donde fue el cambio de un gobierno de izquierda socialista a un gobierno de centro-derecha, no fue tan radical como en Chile. Aquí nos podemos ver prácticamente de ser una república democrática, cómo fue una dictadura, cómo fueron 17 años de muchísima represión, de retroceso democrático, de no tomar en consideración a los poderes. Fue una cuestión lamentable. Y también quisiera abordar algunas reflexiones finales. Aquí me gustaría que por favor ustedes pudieran como participar o compartirme su punto de vista respecto a 2 preguntas que yo les voy a hacer. ¿Cómo consideran que impacta el tipo de política de un Estado, aquí básicamente de izquierda o de derecha? ¿Cómo impacta este tipo de política en el desarrollo y en la calidad de vida de la población? No sé si alguien me quisiera como compartir su punto de vista. La política de izquierda o de derecha, desgraciadamente se basa mucho en la izquierda a un partido socialista y la de derecha es más lo económico, ¿no? Entonces, totalmente es el impacto ante una economía o ante una sociedad. Entonces, yo creo que ahí como política estamos muy atrasados, aunque quieran venir a imponernos otras políticas de otros estados o de otros países, estamos muy atrasados. Muchos dicen es que la constitución es muy mala o nuestras leyes son muy malas. Yo creo que los malos son los gobernantes. Al final de cuentas no hay políticas malas ni buenas. Sí, buenas tardes. Creo que impacta obviamente de una forma muy directa porque en este caso es el tipo de políticas que van a crear, como ya lo comentó la compañera que me antecedió, pues es más que nada en qué sectores se van a enfocar, en qué ámbitos económico, político o bueno, pues sí, en qué ámbitos y también como que en qué sectores de la población, porque como lo comentaste, Lázaro Cárdenas se enfocó en un sector de la población que obviamente los de izquierda se enfocan en el sector de la población de las personas con pues bajos recursos o que muchas veces se les olvida a los gobiernos de derecha por enfocarse más en las élites. Entonces, no sé. Sí, sí, bastante acertados sus comentarios, compañeras. Y sí, efectivamente, yo creo que sí influyen.
Sí influye evidentemente por las políticas públicas que se van a implementar, por los sectores, por los cometidos que se van a favorecer, y todas estas decisiones y estas directrices que se tomen pues va a incidir tanto de manera negativa como positiva en la calidad de vida de la población. Me parece que el mayor impacto que tiene un gobierno es en la economía y en lo social, pues. En la economía, porque va en estos dos ejemplos que se dieron, estoy retomando a Lázaro Cárdenas, a Salvador Allende, y ya el otro periodo que ahorita se me fue el nombre. Hay los otros están más, cuando hablo de la economía, están más enfocados en un desarrollo económico y en una concentración de esa riqueza como producto de esas formas de producción, pues. Y en lo social, realmente a ellos no les interesa que la sociedad tenga una calidad de vida, sino más bien que todo aquello que se da en beneficio toda aquella producción sea en beneficio del capitalista, del dueño, del empresario, pero no mejorando esa calidad en prestaciones, en servicios de salud a la población. Entonces creo que ahí es donde está una diferencia de fondo entre un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha. Ya mencioné, ¿no? El de derecha pues va a estar en la concentración de la riqueza en propias manos, en privatizar, en tener un mercado libre, un libre mercado, y uno de izquierda es que la riqueza sea más equitativa, que la población tenga una mejor calidad de vida en prestaciones, en servicios, por ejemplo, en la educación, en servicios se me ocurre pensar en Cuba. Hay muchos que no opinan bien de Cuba, pero creo que ahí no hay analfabetos. La salud está al servicio del pueblo y todos tienen vivienda. Entonces creo que son diferencias, pero sumamente marcadas, ¿no? Y eso sería nada más. Bueno, dada esa circunstancia, les voy a hacer otra pregunta. Ya es la última pregunta, y quisiera también conocer su punto de vista, ya sea de los que ya nos compartieron su comentario o de alguien que quisiera hacerlo. ¿Durante cuánto tiempo consideran que va a prevalecer el gobierno de izquierda en nuestro país? Considerando ya con todas estas sesiones que hemos tenido de todos los eventos sociales, culturales, históricos que han detonado en que por fin podamos decir que tenemos un gobierno de izquierda, ¿cuánto tiempo creen que nos dure el encanto? Bien, bueno, a mí me parece, es relativo, yo soy más izquierdoso. Este gobierno actual me parece de izquierda en algunos puntos y en otros me parece de franca derecha. Yo quisiera opinar más bien en términos generales. Un gobierno de izquierda casi siempre se va a mantener mientras una mayoría lo apoye. La minoría, las cúpulas, las oligarquías, siempre van a ser poderes de facto que van a tratar de desestabilizarlo, de quitarlo. Y entonces, mientras tenga un apoyo de la mayoría de la población, va a poder mantenerse, porque la mayoría en estos términos, a quien defiende un gobierno de izquierda, pues es al proletariado, es al pueblo menos favorecido, que no tiene recursos económicos para sostenerlo, solo tiene el poder de la mayoría y los poderes de facto, dígase, no sé, la iglesia, empresarios, corporaciones multinacionales y demás, aún siendo menos, pero tienen el poder económico, que no es poca cosa. Entonces, digamos, se va a mantener mientras estén en esos términos. Bueno, yo creo que el gobierno de izquierda va a prevalecer
no por este gobierno que esté ahorita gobernando, que es de izquierda aparentemente, porque el pueblo está muy desencantado. Y sabiendo que pues el gobierno de izquierda favorece a los que menos tienen, yo creo que este gobierno actual no va a prevalecer por mucho tiempo, pero las izquierdas, yo creo que sí. Yo empezaría mencionando que hay una confusión, pues, y que esa confusión nos puede afectar a la izquierda, porque muchos creen que Andrés Manuel es un gobierno de izquierda, pues, pero yo diría que en los hechos no es una persona, no es un gobierno de izquierda. Entonces, mientras más inconsecuente sea este señor, la población va a empezar a darse cuenta. Y eso que implica que a nosotros como izquierda nos va a castigar en un futuro. Entonces, yo diría que más bien el PRD ahí debe ser muy claro en la postura y en definiciones de la izquierda para que nosotros como izquierda no salgamos tan afectados. Pues esa sería mi primera opinión. La segunda, me parece que ahí hay para mí es como una situación difícil de valorar, porque la pobreza en nuestro México, esa pobreza extrema que nosotros tenemos, y con sus apoyos que tiene Andrés Manuel a la gente de la tercera edad, etcétera, etcétera, todos sus apoyos asistenciales, hay mucha gente que dice, yo quiero el beneficio, y no ve así como todo lo que está pasando en México, y se va nada más por el apoyo que tiene. Entonces yo, viendo esa parte, diría, pues, por no informarnos, la sociedad es muy pragmática, y en ese pragmatismo, pues la gente vota por quien le dé, y no por quien esté llevando políticas que realmente lleven al país a un desarrollo, ya no menciono crecimiento, sino a un desarrollo, y en políticas públicas, pues. Entonces, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque si nosotros vemos cómo está la economía en nuestro país, y está en bancarrota, pues, a mí me alarma mucho los grados de desempleo que de por sí con el apoyo de esta pandemia, yo no sé a dónde vamos a parar. Entonces creo que sí es sumamente, y tenemos un trabajo sumamente importante, y yo diría que la izquierda, que es el PRD en México, que ya dejáramos de tonterías, de que las personas que están al frente de nuestro partido se dejara de ser una estructura burocrática, y que nada más piensen en cómo continuar, me imagino que con el sueldo que tiene, y no con realmente crear partido, pues. Crear partido y que se ponga enfrente y defiendan ya realmente banderas que debe tener la población, y no cuotas de poder ni esas cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, la izquierda, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque en un futuro, nosotros como izquierda, nos va a pesar muchísimo esta situación. ¿Cuáles son las propuestas reales del Partido de la Revolución Democrática? ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar ese posicionamiento que tiene Andrés Manuel sin llegar a la confrontación vulgar de cómo lo hacemos a veces el Partido de la Revolución Democrática? Me parece que mientras nosotros vulgaricemos la política, lo único que hacemos es fortalecer más a Andrés Manuel. Entonces, a mí me parece que seamos responsables por primera vez como izquierda, pues. Les cuento. Compañera, de verdad me encanta su pasión, me encanta su criterio, me gusta mucho su punto de vista, y coincido. Bueno, no sé si alguien más quisiera aportar alguna otra idea, algún comentario. Pero sí, justamente tocaron los puntos finos que yo quería que analizaran. ¿Cuánto tiempo va a durar el tiempo que el pueblo lo decida? Aquí
sí va a ser responsabilidad de los partidos políticos, de nuestros representantes de gobierno, de los militantes y de la población, de nosotros, incluso también desde el gremio académico, señalar qué es la izquierda, que la izquierda no es lo populista, la izquierda no es dar bonos al que menos tiene sin hacer nada, la izquierda es otra cosa, la izquierda tiene todo un contexto histórico, la izquierda tiene todo un contexto teórico. Esa es nuestra función, nuestro deber, que la gente entienda, porque si no, y justamente es algo que tocaron, la gente va a pensar, pues es que se supone que este gobierno es de izquierda y nos está viendo mal económicamente, entonces como qué tan factible o qué tan adecuado es seguir como con esta tendencia de izquierda. No, o sea, es explicarles en qué consiste. Y justo esto lo voy a relacionar con una reflexión personal hacia ustedes. Yo los exhorto de corazón, los exhorto. Yo personalmente no soy de ningún partido político. Soy un neutro, pero siempre soy de la idea de que voten, de que ejerzan sus derechos. No obstante, a mí particularmente me gustan mucho los principios, la ideología del PRD desde hace muchos años, y yo los exhorto a que continúen siendo una opción de oposición bien hecha, estructurada, bien pensada, preparada, que sean un partido de izquierda, que no pierdan sus ideales, que si se tiene que hacer alguna reingeniería que se haga, que se fortalezcan. Ahorita es un área de oportunidad sumamente importante. ¿Se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan de mí? No sé si por ahí alguien tuvo la oportunidad de ver la proceso de la semana pasada, donde se acuerdan de mí, si el PRI no va a perder peso político, el PRI ahorita está sufriendo porque va a perder muchos registros. El PAN también por ahí la lleva. El Verde Ecologista no se diga. Morena se está deshaciendo ellos solitos. Se están desintegrando, se están desmoronando. Por favor, que no les pase a ustedes. Para que haya un análisis, para que haya un equilibrio, debe haber una retroalimentación. Debe haber un multiculturalismo. Deben haber muchísimas formas de pensar. Y debe de haber un equilibrio entre izquierda y de derecha. Yo los invito de corazón a que no pierdan su esencia. No pierdan su esencia, no pierdan su objetivo, no pierdan de mente todos los fenómenos históricos que han tenido que pasar para que justamente hoy se encuentren donde están. Están en un momento bien importante, en un momento coyuntural. Siéntense, analicen, definan, hagan lo que tengan que hacer, pero fortalezcan su partido político, fortalezcan sus ideales, adecúenles al contexto real y tienen un área de oportunidad súper tremenda. Yo como ciudadano, no como expositor, yo se los pido de corazón, por favor, no dejen de ser un partido que representa a la izquierda verdadera en México y nunca dejen de ser un partido de oposición, con buenas propuestas, con buenas ideas, con buena estructura. Por favor, compañeros, no lo hagan. Si se pierde esa esencia, no sé qué nos va a acontecer en nuestra vida política en las próximas décadas. Para finalizar, no sé si alguien...